La noche en que le susurré a un extraño, finge que me conoces, el invierno había cubierto las almenas de Valdoria con una neblina tan espesa que las antorchas parecían luciérnagas moribundas. Yo llevaba un vestido prestado, demasiado fino para mi linaje arruinado, y demasiado sencillo para el gran banquete del solsticio. Aún así, era lo único que me quedaba después de que mi padrastro entregara nuestras tierras a cambio del perdón de una deuda, que jamás me explicó del todo. Había aprendido, desde niña, que en los salones de piedra no sobrevive la más fuerte, sino la que sabe pasar inadvertida. Por eso caminaba con la mirada baja, las manos juntas y el corazón encerrado tras una muralla de silencio. No buscaba ser vista, mucho menos esa noche, cuando los nobles del norte habían acudido al castillo de mi señor feudal y cada rumor viajaba más rápido que el viento entre los estandartes. Decían que entre los invitados había llegado un soberano de las montañas oscuras, un rey sin reina, un monarca de fronteras salvajes al que llamaban Rey Alfa, no como título cortesano, sino como si el propio bosque le hubiera concedido autoridad sobre todo lo que respiraba bajo la luna. Algunos aseguraban que su sola presencia obligaba a los hombres mentirosos a callar y a los cobardes a apartar la vista. Otros lo describían como una sombra con corona. Yo no creía en exageraciones, creía en el hambre, en las promesas rotas y en la crueldad refinada de los salones nobles. Esa certeza me sostuvo hasta que vi acercarse a Lord Sebran. Era heredero de una casa rica, ambicioso y pulcro, con una sonrisa que siempre aparecía un instante antes de la humillación. Durante semanas me había seguido con una insistencia que nadie habría llamado abierta, pero que yo reconocía como una trampa. Hablaba con amabilidad delante de otros. Me encerraba con sus palabras cuando nadie miraba. Ya había dejado claro que una joven sin fortuna debía sentirse agradecida por cualquier atención. Cuando lo vi cruzar el salón en mi dirección, comprendí que no tendría escapatoria. A mi espalda se alzaban las columnas negras. Delante, las mesas rebosaban de copas, carne especiada, frutas escarchadas y ojos curiosos. A un lado, mi madrastra fingía no verme. Al otro, las damas cuchicheaban como si la desgracia ajena fuera parte del entretenimiento. Lord Sebran extendió la mano. «Milady, llevaba toda la noche buscándoos». No respondí. Hice una reverencia mínima, suficiente para evitar el escándalo, insuficiente para complacerlo. Él sonrió más. «Os han dicho, supongo, que vuestra situación puede mejorar si aprendéis a aceptar la protección adecuada». La palabra protección, en su boca, sonó peor que una amenaza. Retrocedí un paso. Entonces choqué con alguien. No fue un tropiezo vulgar. Fue como tocar un muro tibio y firme en medio de la helada. Un silencio extraño se abrió a mi alrededor, y durante un instante tuve la absurda impresión de que hasta la música se había retirado para observar. Me giré. El hombre que estaba detrás de mí no llevaba joyas ostentosas. Su capa era oscura, pesada, ribeteada con piel gris. Sobre sus hombros descansaba la autoridad con la naturalidad de una espada envainada. Tenía el rostro sereno, los ojos hondos y atentos, y una quietud tan completa que todo el salón pareció volverse torpe a su lado. No necesitaba presentación para imponer respeto. Supe, sin que nadie me lo dijera, que estaba frente a él. El Rey Alfa. Mi primer impulso fue bajar la cabeza, pedir disculpas y huir. Pero Lord Sebran ya había visto la escena, y su sonrisa se había vuelto fina, divertida, cruel. Comprendí al instante lo que ocurriría. Haría una broma, me exhibiría, me obligaría a pedir perdón por tocar a un rey al que ni siquiera debía dirigir la mirada. El miedo puede convertir un pensamiento absurdo en la única puerta abierta. Por eso me incliné apenas hacia el desconocido, y con la voz más baja que he usado en toda mi vida, susurré: «Finge que me conoces». No esperaba respuesta, ni compasión, ni siquiera atención. Esperaba, a lo sumo, que me ignorara con dignidad. Pero él me miró, no como miran los nobles a quien consideran poca cosa, no como miran los hombres que evalúan lo que pueden obtener. Me miró como si intentara leer una verdad que llevaba años escondida bajo mi piel, y entonces hizo algo que cambió la respiración de todo el salón. Alzó mi mano con una solemnidad tranquila y la acercó a su pecho. «Habéis tardado en encontrarme», dijo, con una voz grave que no necesitó elevarse para dominar la estancia. Ya empezaba a pensar que esta noche me abandonaríais a la descortesía de cenar solo. No comprendí sus palabras de inmediato. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lord Sebran quedó inmóvil. Las damas dejaron de murmurar. Mi madrastra abrió los labios, pero ningún sonido salió de ellos. El rey dio un paso a mi lado,
colocándome bajo la protección visible de su presencia, y añadió, sin apartar la vista de mí, perdonadme, no debería haber permitido que os sintierais sola entre desconocidos. Yo debía responder. Cualquier mujer criada en la corte lo habría hecho sin vacilar, pero mi garganta se cerró. Logré inclinar la cabeza y murmurar lo primero que me vino al alma. Mi señor, pensé que no vendríais. Fue una locura decir aquello. Sin embargo, en cuanto mis palabras cayeron entre nosotros, el brillo más leve, casi invisible, cruzó sus ojos, como si entendiera el juego, como si aceptara el riesgo. Siempre vuelvo por lo que me pertenece a mi memoria, respondió. No dijo que yo le perteneciera, no dijo nada indebido, y aún así, la frase dejó al salón entero sin aliento. Lord Sevran intentó recuperar terreno con una risa forzada. Majestad, parece que ha habido una confusión. El rey por fin giró la cabeza hacia él, no levantó la voz, no frunció el ceño. Solo lo observó. Jamás olvidaré lo que ocurrió después, porque no fue un castigo ni una amenaza, sino algo mucho más poderoso. Lord Sevran bajó los ojos. Un hombre como él, orgulloso hasta la insolencia, bajó los ojos como un escudero reprendido. Las confusiones, dijo el rey con calma, nacen cuando alguien insiste en acercarse a lo que no le ha sido ofrecido. No hubo gritos, no hubo humillación abierta, y precisamente por eso la frase pesó, como una campana de hierro. Sentí que mis dedos temblaban entre los suyos. Él lo notó. Con un gesto casi imperceptible, aflojó la presión para no asustarme. Ese detalle, más que toda su autoridad, me desarmó. Nadie poderoso había tenido cuidado conmigo. Nadie había calibrado su fuerza para no quebrarme. Venid, dijo en voz baja, solo para mí, antes de que este salón convierta una mentira necesaria en una verdad peligrosa. No sé por qué lo seguí. Tal vez porque supe que, si me quedaba, mi vida volvería a encogerse hasta caber en los caprichos ajenos. Tal vez porque, por primera vez, alguien había entrado en mi ruina sin mirarla con desprecio. Cruzamos el salón bajo cientos de ojos. Nadie se atrevió a detenernos. Las puertas del corredor norte se abrieron ante nosotros, y el aire helado me golpeó el rostro como un despertar. Una vez a solas, aparté mi mano con torpeza y di un paso atrás. Majestad, perdonadme, no sabía qué hacer. Yo solo necesitaba escapar de ese hombre. Él permaneció en silencio unos instantes. La neblina del patio subía entre los arcos de piedra. A lo lejos, un cuerno sonó desde las murallas. Lo sé, respondió al fin. Entonces permitidme daros las gracias y desaparecer. Nadie debe veros conmigo más de lo necesario. Sus ojos se entornaron apenas. Eso sería prudente, dijo. Sentí un alivio breve, casi doloroso. Claro que sería prudente. Los hombres como él no arriesgaban su nombre por una mujer sin herencia. Pero el alivio murió al instante siguiente, cuando añadió, y sin embargo, no pienso permitíroslo. El viento agitó mi falda. Mi corazón dio un golpe tan fuerte que tuve que llevar una mano al pecho. ¿Por qué? El rey observó el corredor oscuro detrás de mí, como si vigilara algo que yo aún no podía ver, porque el hombre del que huíais no era el único que os estaba mirando. La neblina avanzó entre las columnas, y por primera vez aquella noche comprendí que mi súplica no me había salvado de un solo peligro. Me había puesto en el centro de algo mucho mayor. El corredor norte era más frío que el salón, pero al menos allí el aire no estaba lleno de miradas. La piedra guardaba el aliento del invierno, y las antorchas, en vez de dar consuelo, parecían acentuar las sombras que se extendían por los arcos. Me quedé inmóvil frente a él, con el corazón agitado y las manos heladas, preguntándome si acababa de cambiar mi suerte o de empeorarla para siempre. El rey no se movió de inmediato. Escuchó. Fue lo primero que me llamó la atención. No habló, no exigió, no llenó el silencio con frases solemnes. Solo inclinó apenas la cabeza, como si distinguiera pasos a la distancia, puertas que se abrían, susurros que yo no podía oír. Entonces comprendí que tenía razón. No estábamos solos en aquella noche, aunque el pasillo pareciera vacío. Seguidme, dijo. No fue una orden brusca, fue una invitación que dejaba espacio para mi voluntad, y sin embargo, yo sabía que negarme habría sido una torpeza. Lo seguí por una escalinata estrecha que se elevaba entre dos muros antiguos, hasta una galería alta desde donde podía verse parte del patio interior. La neblina se arrastraba sobre los adoquines como un manto vivo. Los estandartes apenas se distinguían en la oscuridad. Allí el castillo parecía otro, más viejo, más sincero, sin música, sin sonrisas falsas. El rey se detuvo junto a una ventana angosta. La luz de la luna le rozó el perfil, y por un instante tuve la extraña sensación de que no pertenecía a aquel lugar ni a ningún otro, como si los salones,
las coronas y los juramentos fueran cosas demasiado pequeñas para contenerlo por completo. Vuestro miedo no comenzó esta noche, dijo sin volver la vista hacia mí. Tragué con dificultad. No, y el hombre del banquete tampoco es la raíz de todo. Negarlo habría sido inútil. Apreté los dedos sobre la tela de mi vestido. No, por fin se volvió. Sus ojos tenían esa misma quietud inquietante que me había desarmado abajo, pero ahora había en ellos algo más difícil de soportar. Atención verdadera, no curiosidad. Vacía, no indulgencia. Atención. Entonces hablad con claridad. Mientras estéis conmigo, nadie os obligará a pronunciar más de lo que deseéis, pero no puedo proteger lo que no comprendo. Aquellas palabras debieron tranquilizarme. En cambio, me dejaron sin defensas. Llevaba tanto tiempo guardándolo todo, que abrir la boca me parecía un acto más peligroso que atravesar un campo de guerra. Aún así, hablé. Mi madre murió hace 6 inviernos. Después de eso, mi padrastro tomó la casa, las cuentas, la servidumbre y hasta los retratos. Lo hizo despacio, para que pareciera legal, para que nadie pudiera acusarlo de robo. A mí me dejó una habitación, vestidos remendados y la obligación de sonreír. Cuando llegaron las deudas, empezó a insinuar que aún podía serle útil a la familia si aceptaba un enlace conveniente. El rey no me interrumpió. Lord Sevran, añadí, con amargura, lleva meses rondando nuestra ruina como un mercader frente a una mesa de objetos viejos. No deseaba casarse conmigo por aprecio. Deseaba lo poco que aún queda del nombre de mi madre. Mi padrastro no se opuso. Creo que ya había comenzado a prometerme sin mi consentimiento. Creo no, dijo él con calma. Lo había hecho. Levanté la mirada de golpe. ¿Cómo lo sabéis? Porque uno de los hombres de Sevran habló demasiado después de beber. Sentí un escalofrío que no tuvo nada que ver con el frío. Entonces es peor de lo que imaginaba. Sí, respondió, pero no irreversible. No sé por qué esa palabra me hirió. Tal vez porque yo llevaba demasiado tiempo creyendo que mi destino era una puerta cerrada. Oír a alguien pronunciar no irreversible fue como ver una grieta en un muro que me había acompañado toda la vida. Me acerqué un poco a la ventana. Abajo, en el patio, 2 guardias cruzaban entre la niebla con las lanzas al hombro. ¿Por qué habéis intervenido?, pregunté al fin. Podríais haber dejado que me humillaran y nadie os habría exigido explicaciones. Un rey no detiene su noche por una desconocida. Sus ojos se posaron sobre el broche que cerraba mi capa. Era pequeño, de plata gastada, con la forma de una rama entrelazada, la única joya que conservaba de mi madre, porque no sois una desconocida del todo. El aire pareció quedarse suspendido. Llevé una mano al broche por puro reflejo. Este emblema, continuó, perteneció a la casa de vuestra madre. Hace muchos años, en una temporada de guerra y hambre, esa casa sostuvo uno de los pasos del norte cuando otros juraban lealtad y luego huían. Pocas personas recuerdan ese nombre. Yo sí. Lo observé sin saber qué decir. Mi madre casi nunca hablaba de su linaje. Cuando yo preguntaba, sonreía con tristeza y respondía que algunos apellidos eran más pesados que una corona. Mi madre decía que el pasado trae problemas cuando uno lo nombra demasiado. Murmuré. Vuestra madre tenía razón. La forma en que dijo vuestra madre me hizo levantar la vista con más atención. ¿La conocisteis? El rey tardó un instante antes de responder. La vi una vez, hace muchos años. Yo aún no llevaba corona. Ella defendía a un anciano en la entrada de una fortaleza, mientras varios hombres exigían que lo expulsaran por miedo a una mala cosecha. No gritó, no amenazó. Solo habló con tal firmeza que todos retrocedieron. Aquella noche comprendí que hay personas cuya dignidad es más poderosa que la autoridad. No esperaba aquello. Durante años nadie había hablado de mi madre con admiración. En la casa de mi padrastro su nombre apenas se permitía, como si fuera una sombra incómoda. Era así, dije, y me sorprendió escuchar ternura en mi propia voz. Podía hacer callar una habitación sin alzar el tono. ¿Vos tenéis algo de ella? Negué casi de inmediato. Yo no. Sí, respondió sin vacilar. Pero os han obligado a vivir como si no. Aparté la mirada. Ningún cumplido habría podido conmoverme tanto como esa frase, porque no sonaba a halago, sonaba a verdad. Durante unos instantes solo se oyó el viento golpeando las saeteras. Luego pregunté, con cautela, si sabíais quién fue mi madre, ¿por qué no buscasteis antes a su hija? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Temí haber cruzado un límite, pero él no se ofendió, porque no sabía dónde estabais, y porque en la corte del norte aprendí que irrumpir en la vida de alguien sin ser llamado también puede destruirlo. Esa respuesta me dejó sin defensa otra vez. No había arrogancia en él, ni siquiera cuando hablaba del poder.
Quizá por eso resultaba más difícil resistirse a su presencia. Entonces, esta noche ha sido casualidad, dije. No del todo. Mi respiración se detuvo un poco. El banquete me trajo aquí, explicó. Pero también vine porque me llegó noticia de que ciertas casas del este estaban intentando comprar silencios, nombres y promesas matrimoniales. Demasiadas maniobras alrededor de un castillo menor. Demasiado interés en alguien a quien públicamente llaman insignificante. Apreté la mandíbula. Siempre es así. Me llaman insignificante en voz alta y valiosa en voz baja. Algo distinto cruzó sus ojos. No era rabia visible. Era peor para quienes la merecían. Juicio. Eso termina esta noche, dijo. Yo debería haberme sentido aliviada. En cambio, el temor regresó con otra forma. Hablad con cuidado, Majestad. Los hombres como Sebran no aceptan perder con dignidad. Si creen que estoy bajo vuestra atención, insistirán más. Harán circular rumores. Monsieur, culparán a mí. Dirán que intenté atraer vuestra mirada. Lo dirán aunque desaparezcáis antes del amanecer, respondió. Lo sabía, y odié que tuviera razón. Entonces él dio un paso hacia mí, no demasiado, solo lo suficiente para que su voz no necesitara ir más allá de un murmullo. Escuchadme bien, no os ofrezco una jaula más bonita, no os arranco de una mano para entregaros a otra, os ofrezco elegir con información verdadera. Lo miré fijamente. ¿Elegir qué? La forma en que queréis sobrevivir a lo que viene. Esa respuesta se quedó suspendida entre nosotros. Afuera, la luna se ocultó un instante tras las nubes, y la galería se oscureció todavía más. El castillo entero parecía contener la respiración. No supe cuándo ocurrió, solo sé que por primera vez desde que mi madre murió, dejé de sentirme una carga movida por otros. Aún era una pieza en peligro. Sí. Pero ya no me sentía invisible. Si tengo elección, dije al fin. No quiero seguir huyendo de los salones como si yo debiera avergonzarme. Algo muy tenue, casi una sombra de sonrisa, tocó sus labios. Bien, pero tampoco quiero convertirme en tema de burla ni deuda de nadie. Me alegraría menos protegeros si aceptaseis menos que vuestra dignidad. No estaba preparada para la calma que me trajeron esas palabras. Di un paso más cerca, sin darme cuenta. La neblina tras la ventana parecía un mar pálido, y nosotros dos figuras detenidas sobre un borde incierto. Entonces decidme la verdad completa, pedí. ¿Qué visteis abajo, además de a Sebran? El rey guardó silencio unos segundos. Después miró hacia el patio. Vi al consejero de vuestro padrastro entrar en la torre oeste con un mensajero de la casa de Ardell, y vi a un hombre de capa ceniza observándoos desde la mesa de los embajadores. No estaba allí por vino ni por música. Estaba esperando el momento en que quedaseis sola. Sentí que se me enfriaba hasta la última hebra del cabello. ¿Quién era? Eso aún no lo sé. Bajé la vista. El suelo de piedra parecía inclinarse bajo mis pies. Entonces él hizo algo tan simple que me desarmó más que cualquier gesto grandioso. Extendió la mano, no para tomarme, sino para ofrecer apoyo. Tardé un instante en aceptarla. Cuando al fin posé mis dedos sobre los suyos, la firmeza de su contacto no encerró amenaza alguna. Fue una promesa sin palabras, un ancla. Esta noche, dijo, no volveréis sola a vuestra habitación. Levanté la mirada, sorprendida, y antes de que pudiera preguntar qué significaba aquello, unas voces resonaron al pie de la escalinata. Nos habían encontrado. Deja en los comentarios desde qué reino imaginario me escuchas y suscríbete al canal. Las voces subieron por la escalinata antes de que pudiera apartar la mano. Mi primer impulso fue soltarlo y retroceder, volver a ser una sombra contra la pared, esconderme en el rincón más oscuro de la galería, pero él no me permitió huir hacia mi antigua costumbre. No me retuvo con fuerza, ni siquiera cerró los dedos alrededor de los míos. Solo giró apenas el rostro hacia mí y dijo, con esa calma que parecía sostenerlo todo, «No os apartéis». Fue extraño cuánto valor cabía en 4 palabras. Los pasos se acercaron. Aparecieron 2 figuras al pie del último tramo de escaleras. Una mujer de edad respetable, envuelta en terciopelo oscuro, y un hombre alto con el emblema real bordado en el pecho. La mujer inclinó la cabeza ante el rey, pero sus ojos se detuvieron un instante en mí, con una curiosidad que no se parecía al desprecio que yo conocía. El hombre, en cambio, observó los alrededores primero, como si midiera los huecos, las salidas y el peligro antes de concederle atención a cualquier persona. «Majestad», dijo la mujer, «el salón entero os busca». «No el salón», respondió él, «solo aquellos a quienes inquieta no saber dónde estoy». La mujer dejó escapar una exhalación casi parecida a una sonrisa. «Eso también es cierto». El hombre del emblema real dio un paso al frente. «Señor, he asegurado el corredor oeste, pero hubo movimiento inusual cerca de las cámaras del panel.
Ala sur. Yo sentí un nudo en el estómago. Mis aposentos estaban en el ala sur. El rey no cambió de expresión, pero noté que su atención se volvía aún más precisa. ¿Entraron? No en las habitaciones, respondió el guardia. Todavía no. Todavía no. La frase me heló más que el aire. La mujer se volvió hacia mí con la delicadeza de quien sabe que una palabra mal colocada puede quebrar algo ya herido. Creo que debéis acompañarme, niña. Yo no me moví, no porque desconfiara de ella, sino porque ya no sabía a quién pertenecía la noche. Si me iba con aquella dama, ¿quedaría otra vez a merced de decisiones ajenas? Si me quedaba, ¿empeoraría el escándalo? El rey debió leer la pregunta en mi rostro. Ella es la señora de la fortaleza de Rovensmark, dijo. Ha servido a mi casa más inviernos de los que yo llevo gobernando. Si os acompaña, nadie en este castillo se atreverá a trataros como mercancía. Mercancía. La palabra me golpeó porque era exacta. La mujer no fingió no haberla oído. Se acercó un poco más, y en voz baja añadió, «Y si alguien se atreviera, descubriría que la edad no me ha vuelto indulgente». Aquello, en otra situación, casi me habría arrancado una sonrisa. Miré al rey una vez más. ¿Y vos? No estaré lejos. Debería haber sido una respuesta insuficiente. Sin embargo, bastó. Quizá porque no sonó a promesa vacía, sonó a decisión. Asentí al fin. La señora de Rovensmark me condujo por una galería distinta, alejada del gran salón y del ala donde dormían los huéspedes comunes. A cada paso sentía que abandonaba el mundo al que había pertenecido hasta esa noche, el mundo de las reverencias tensas, de las sonrisas calculadas, de las jóvenes ofrecidas en susurros como quien ofrece un caballo bien criado. Entramos en una estancia pequeña con paredes cubiertas por tapices antiguos. Ardía allí un fuego sereno, y sobre una mesa redonda reposaban una jarra de agua caliente, pan de avena y un cuenco de peras cocidas con especias. La simple visión de aquella tranquilidad me hizo comprender lo tensa que había estado. «No temáis sentaros», dijo la señora. Lo hice con cautela, como si incluso una silla generosa pudiera desaparecer bajo mí, por capricho del destino. Ella tomó asiento enfrente. A la luz del fuego vi que su cabello plateado estaba recogido con severidad, pero sus ojos conservaban una viveza casi juvenil. «Pocas veces», dijo mientras me servía agua, «he visto a nuestro soberano improvisar una escena en medio de un banquete». Bajé la vista. No fue idea suya. Fui yo quien le pidió lo imposible, y él lo hizo. No supe qué responder. La señora me observó un momento largo, no incómodo, sino cuidadoso. «Eso os inquieta más que el peligro mismo». Levanté la mirada con sorpresa. «¿Se nota tanto?» «A mi edad se notan las heridas que no dejan marca visible». La frase me desarmó. Tomé la taza entre las manos para calentármelas. «No entiendo por qué me ayudó», confesé. «Sé que me explicó parte. Lo escuché, pero sigue pareciéndome irreal. Los hombres poderosos no suelen ver a mujeres como yo, salvo cuando quieren sacar provecho». La señora inclinó apenas la cabeza. «Entonces quizá ha llegado la hora de que conozcáis una clase de poder distinta». Quise creerle. Lo deseé con una fuerza que me avergonzó un poco. «Lord Sebran no se rendirá», murmuré. «Mi padrastro tampoco. Si han intentado usar mi nombre una vez, lo intentarán de nuevo». «Sí», dijo ella con franqueza, «lo harán». Su honestidad no me hirió. Al contrario, me sostuvo. «Pero hay algo que aún no comprendéis. Hasta esta noche podían moverse en la penumbra. Ahora no». Me aferré a la taza. «¿De verdad basta con que el rey se haya puesto a mi lado?» «No basta», respondió. «Pero cambia el tablero». Aquellas palabras me hicieron pensar en los inviernos de mi infancia, cuando mi madre y yo jugábamos partidas silenciosas junto al fuego. Ella siempre decía que la pieza más ignorada a veces altera toda la mesa con un solo movimiento correcto. Sentí una punzada de añoranza. La señora de Rovensmark debió verla en mi rostro. «Os parecéis a alguien», dijo con suavidad. Mi garganta se apretó. «A mi madre». Sí, no añadió más, pero bastó para que el cuarto pareciera llenarse de una presencia antigua y buena. Tardé un poco en recomponerme. «¿También la conocisteis?» «Lo suficiente para saber que no habría permitido que terminarais convertida en deuda de un hombre mezquino». Se hizo un silencio que no pesaba. Afuera, el viento golpeó los postigos una vez, y Fuego respondió con un crujido leve. «Decidme la verdad», pedí. «¿Qué peligro hay realmente?» La señora dejó la jarra sobre la mesa con calma. «Vuestro padrastro ha sido visto hablando con una casa que no necesita alianzas menores, a menos que busque una legitimidad concreta. Eso significa documentos, herencias o testigos. Nada de eso se mueve sin intención. Y si vuestro nombre está en medio, es porque todavía poseéis más de lo que os han dejado creer». La escuché como quien oye caer una llave dentro de un pozo muy hondo. «Yo no tengo nada». Ella negó despacio.
Tenéis origen, memoria, y probablemente un derecho que otros desean encerrar antes de que lo conozcáis. No podía asimilarlo. Toda mi vida reciente había sido una escuela de diminución. Me habían enseñado a pensarme escasa, inoportuna, casi sobrante. Oír que quizá aún existía algo mío, algo que no había sido arrancado, me daba esperanza y miedo a la vez. La puerta se abrió entonces con un golpe contenido. Me puse de pie de inmediato. No era un intruso, era el hombre del emblema real. Venía sin aliento, aunque intentaba disimularlo. Señora, dijo, y luego me miró a mí antes de corregirse con más respeto del que esperaba. Mi lady, no estaba acostumbrada a ese tratamiento. Casi miré detrás de mí para asegurarme de que no hablaba con otra. Hablad, ordenó la señora. El salón está revuelto. Lord Sevran exige audiencia privada con el rey. Afirma que la joven ha sido manipulada y que él posee pruebas de un compromiso previo. El piso pareció volverse inestable bajo mis pies. Eso es mentira, dije. Lo sé, respondió el guardia. Pero ha mostrado un pergamino sellado. La señora se volvió hacia mí. ¿Reconoceríais el sello de vuestro padrastro? Sí. Entonces vendréis con nosotros. Mi corazón dio un vuelco. ¿Al salón? No, dijo una voz desde la puerta. El rey había llegado sin que lo oyera entrar. Su presencia llenó la estancia de una forma que no sabía explicar. No por temor, por certeza. Llevaba la capa abierta y el cabello algo desordenado por el viento, como si hubiera cruzado medio castillo sin prestar atención a los protocolos. Sus ojos encontraron los míos de inmediato. Iréis donde se dice la verdad, continuó, y esta vez no hablaréis. Sola. No sé qué hubo en su voz, pero de pronto el miedo no desapareció, aunque dejó de gobernarme. Lo observé en silencio. Él se acercó hasta quedar al otro lado de la mesa. No intentó tocarme. No hizo falta. Han traído un pergamino, dije. Si mi padrastro lo selló, intentarán obligarme a inclinar la cabeza ante todos. Entonces esta noche aprenderán, respondió el rey, que un sello no convierte una mentira en destino. Quise creerlo. Más aún, empecé a creerle. La señora de Rovenmark se puso en pie con la dignidad de una torre antigua. Todo está dispuesto en la sala menor. Sala menor, no el banquete, no el escenario de la humillación. Otro lugar, más íntimo, más peligroso quizá, porque allí se decidirían cosas reales. El rey me sostuvo la mirada. Debéis escoger una vez más, dijo. Podéis quedar aquí, bajo resguardo, y yo resolveré esto sin exponeros. O podéis venir conmigo y escuchar con vuestros propios oídos lo que han tramado en vuestro nombre. Nadie me había ofrecido ese tipo de elección. Nunca. Respiré hondo. Pensé en mi madre, en el broche de plata, en los años de silencio, en la mano de Lord Sevran acercándose en el salón, como si ya le perteneciera lo que nunca le entregué. Y por primera vez en mucho tiempo, mi voz no tembló cuando respondí. Iré. Los ojos del rey se suavizaron apenas. Entonces me tendió la mano otra vez. No como un dueño, no como un salvador, sino como un hombre dispuesto a caminar a mi lado hacia la verdad. Y esta vez, sin dudar, la tomé. La sala menor no tenía la pompa del gran banquete, y quizá por eso imponía más. Allí no había músicos ni copas elevadas para distraer a los cobardes. Solo una mesa larga de roble, 6 candelabros encendidos, y el peso de las decisiones que no admiten adorno. Cuando crucé el umbral junto al rey, sentí que entraba no en una habitación, sino en una frontera. Detrás quedaba la versión de mí que había sobrevivido inclinando la cabeza. Delante aguardaba algo más difícil y más digno. La señora de Rovenmark se situó a mi izquierda. El guardia del emblema real tomó posición junto a la puerta. Frente a nosotros ya esperaban 3 hombres. Al primero lo reconocí de inmediato. Mi padrastro. Don Edran conservaba esa elegancia fría que tantos confundían con honor. Vestía terciopelo oscuro, llevaba la barba cuidada y sostenía el mentón con la arrogancia de quien ha vivido demasiado tiempo convencido de que nunca pagará por sus maniobras. A su lado se hallaba Lord Sevran, impecable y pálido, con una compostura que pretendía calma, aunque sus dedos, apoyados sobre la mesa, revelaban una tensión apenas contenida. El tercero era un escribano de la casa de Ardell, un hombre delgado, de nariz afilada y ojos que se movían como si intentaran calcular el precio de cada respiración ajena. Ninguno esperaba verme entrar de la mano del rey. Lo supe por el modo en que el color abandonó el rostro de Sevran. Don Edran se recompuso primero. Hizo una reverencia exacta, casi perfecta. Majestad. El rey no respondió a la cortesía con otra. Se limitó a avanzar hasta la cabecera de la mesa, y solo cuando estuvo allí, soltó mi mano. No me dejó atrás. Señaló el sitio a su derecha. Permaneced aquí, obedecí. No por sumisión, sino porque entendí lo que significaba. No me colocaba como testigo escondido. Me colocaba donde no pudieran fingir que hablaban sobre mí sin mi presencia. Lord Sevran,
intentó sonreír. Celebro que la joven esté a salvo. Se ha generado una confusión lamentable. Yo iba a responder, pero el rey habló antes. La palabra confusión se está usando demasiado esta noche para encubrir actos deliberados. La sala quedó inmóvil. Don Edran apoyó una mano sobre el pergamino sellado que reposaba en la mesa. Majestad, si me permitís, todo puede resolverse con rapidez. Existe un acuerdo previo entre mi casa y la de Lord Sevran. La muchacha, por inexperiencia y sensibilidad, se ha alterado ante la inminencia de un compromiso ya dispuesto para su protección. La forma en que pronunció mi protección me revolvió el estómago. Años enteros de silencio me ardieron en la garganta. No acepté ningún compromiso, dije. Mi voz sonó clara, más clara de lo que yo misma esperaba. Don Edran ni siquiera me miró. Las jóvenes no siempre comprenden la magnitud de ciertos acuerdos antes de que los mayores los aseguren por su bien. El rey apoyó 2 dedos sobre la mesa. No fue un golpe ni un gesto teatral. Fue suficiente. Miradla cuando habléis de ella. Mi padrastro levantó por fin la vista hacia mí. No recordaba la última vez que lo había obligado a hacerlo. Entonces la miraré, dijo con una frialdad barnizada de paciencia. Y diré lo mismo. He sostenido su casa desde la muerte de su madre. Le he dado techo, apellido respetable y futuro posible. Sentí que el aire se tensaba a mi alrededor. La costumbre casi me hizo dudar. Durante años aquellas palabras habían sido su armadura favorita. Te mantengo, te protejo, te salvo de la ruina. Pero aquella noche, bajo la luz severa de la sala menor, sonaban como lo que siempre habían sido, cadenas pulidas. Me habéis dado obediencia obligada, respondí, no futuro. Lord Sevran intervino entonces, inclinándose apenas hacia adelante. Con el debido respeto, Majestad, la joven habla movida por emociones comprensibles. Nadie aquí desea perjudicarla. Mi intención ha sido honrosa desde el principio. La señora de Robenmark dejó escapar una exhalación tan seca que casi pareció una risa. Honrosa. Lord Sevran la oyó, pero fingió no hacerlo. El rey, en cambio, sostuvo su mirada hasta que él bajó la vista un instante. «Hablad del pergamino», ordenó el rey. El escribano de Ardell tomó el documento y lo deslizó sobre la mesa con cuidado excesivo. Yo reconocí de inmediato el sello de mi padrastro, también el lazo azul oscuro con que solía marcar los papeles que consideraba delicados. Se me encogió el pecho. Durante un instante temí que fuera verdad, que hubiera encontrado la forma de vender mi vida entera con una sola firma incuestionable. El escribano rompió el lacre, desplegó el pergamino y leyó en voz alta. Era una promesa de unión entre la casa de Don Edran y la de Lord Sevran. En el texto se hablaba de resguardo, conveniencia mutua, continuidad del nombre y administración futura de determinados bienes. Mi nombre aparecía en el centro, impecable y frío, como si perteneciera a otra mujer. Al escucharlo, comprendí de golpe la magnitud del engaño. No solo intentaban casarme, intentaban usarme para consolidar derechos sobre algo que aún no me habían revelado del todo. Cuando la lectura terminó, el rey no hizo comentario alguno. Miró al escribano. «¿Cuándo fue firmado?» «Hace 9 días, Majestad». «¿Y dónde está la aceptación de la mujer nombrada?» Hubo una pausa pequeña, casi imperceptible, pero yo la sentí como si una campana hubiera sonado dentro de mi pecho. El escribano humedeció los labios. La firma de aceptación no fue aún añadida. Se asumía que llegaría en el anuncio oficial. La voz de la señora de Robenmark atravesó la estancia como una aguja recta. Entonces no existe compromiso. Existe intención de captura envuelta en formalidad. Don Edran apretó la mandíbula. Eso es una interpretación ofensiva. No, dije, antes de que nadie más hablara. Es exacta. Mi padrastro se volvió hacia mí con una dureza que conocía demasiado bien. Medid vuestro tono. Lo dijo como lo había dicho tantas veces en casa, cuando no había testigos, cuando mi silencio le resultaba tan natural como el humo del hogar. Pero algo había cambiado. Yo también lo oí. Ya no sonaba como un dueño. Sonaba como un hombre asustado porque sus viejas órdenes habían dejado de funcionar. No volveré a medir mi voz para facilitaros mentiras, respondí. Lord Sevran dio un paso adelante. Majestad, esto se está desviando. Si la joven siente recelo, estoy dispuesto a esperar, a cortejarla con más paciencia, a demostrarle que mi casa puede ofrecerle un sitio digno. No había ternura en esa oferta, solo estrategia. El rey lo entendió tan bien como yo. Vos no ofrecéis un sitio, dijo con calma. Ofrecéis un cerrojo. Sevran enrojeció, pero insistió. Yo puedo darle apellido fuerte, seguridad y posición. El rey giró apenas el rostro hacia mí. Responded solo si lo deseáis. No necesitaba más permiso. Mi madre ya me dio apellido, dije. Vos solo queréis quedároslo. El silencio que siguió fue tan limpio que incluso Don Edran pareció perder pie por un instante. Entonces el rey tendió la mano hacia el pergamino. Lo leyó él mismo, con paciencia. Al llegar a una línea cerca del final, sus ojos se detuvieron. No cambió de gesto, pero yo supe que había encontrado algo. Aquí, dijo al fin,
señaló un párrafo. El escribano tragó saliva. No se habla solo de matrimonio, se habla de transferencia provisional de custodia sobre los bienes pendientes de restitución de la casa materna. La sangre me zumbó en los oídos. Mi casa materna. Don Edran quiso intervenir, pero el rey alzó una mano y lo silenció sin esfuerzo. Así que era esto, continuó. No queríais solo una boda conveniente, queríais tomar control legal antes de que ella conociera el alcance de lo que aún le pertenece. Miré a mi padrastro. Por primera vez vi la fisura bajo su compostura. No sabéis de qué habláis, dijo. La señora de Robenmark lo observó con una frialdad casi piadosa. Oh, creo que sí lo sabe. Yo apenas podía respirar. ¿Qué me pertenece?, pregunté, y odié que mi voz traicionara la conmoción que sentía. El rey apartó los ojos del pergamino y me miró directamente. No una fortuna de cuentos, ni un trono escondido, dijo, quizá para impedir que el miedo me extraviara, pero sí tierras antiguas de paso, archivos de alianza y el derecho sobre un bastión menor en la frontera de Niebla. No es un título vacío, es una llave, y ciertas casas llevan años intentando ponerle la mano encima. Sentí que toda mi vida reciente se reordenaba con crueldad nueva. No me habían perseguido por piedad, ni por deseo romántico, ni siquiera solo por vanidad. Me habían reducido a silencio para poder mover mi herencia en la oscuridad. Me hicisteis creer que no quedaba nada, murmuré, mirando a don Edran. Él sostuvo mi mirada unos segundos. Después, con la sequedad de quien se siente acorralado, dijo, una mujer sola no administra fronteras. Yo hice lo necesario. No, respondí. Hicisteis lo fácil para vos. El rey dejó el pergamino sobre la mesa. Esta noche termina cualquier intento de hablar en su nombre sin su consentimiento. Lord Sebran dio un paso brusco. Majestad, una decisión así alterará acuerdos entre casas del Este. Entonces aprenderán a hacer acuerdos sin robar la voluntad de una mujer. Nadie respondió. Yo permanecía quieta, pero dentro de mí algo inmenso se estaba moviendo. Dolía, sí, porque descubrir la verdad también destruye la última comodidad de la mentira. Pero junto al dolor había algo más, algo que no sentía desde la infancia. Orgullo, no el orgullo vacío de las casas nobles, no el de los escudos dorados, otro más profundo, el orgullo de saber que mi madre no había desaparecido del todo. Vivía en un nombre que quisieron enterrarme, vivía en una herencia que no era solo tierra, sino memoria, vivía en la parte de mí que se había negado a quebrarse incluso cuando la obligaron a vivir encorvada. El rey se volvió entonces hacia el guardia de la puerta. Que se prepare una cámara segura para la dama y que mañana al alba se convoque revisión formal de los archivos de su casa materna. Con testigos. Don Edran dio un paso. Majestad, protesto. Podéis hacerlo, respondió él. Y también podéis empezar a explicar por qué ocultasteis bienes vinculados a una heredera bajo vuestra tutela. La palabra tutela cayó como una piedra en agua negra. Mi padrastro comprendió, al fin, que la noche ya no le pertenecía, y mientras lo veía palidecer, me di cuenta de algo aún más inquietante que su derrota. El rey no me había rescatado solamente de un matrimonio impuesto, me había devuelto el umbral de una vida que alguien se había esforzado por borrar. No dormí aquella noche, aunque me condujeron a una cámara segura, con muros gruesos, braseros encendidos y una ventana estrecha orientada hacia las torres del este. El descanso no quiso entrar conmigo. Me senté junto al fuego con las manos entrelazadas sobre el regazo y escuché el castillo respirar en la oscuridad, el crujido de las vigas, el murmullo lejano de los guardias en ronda, el eco apagado de una puerta que se cerraba en algún corredor remoto. Todo parecía igual a otras noches de invierno, y sin embargo yo sabía que nada seguía en su sitio. Hasta el día anterior, mi vida era una estancia sin ventanas, pequeña, ordenada por otros, asfixiante. Ahora alguien había abierto una puerta hacia un paisaje que no conocía, y el aire nuevo, aunque prometía libertad, también me llenaba de vértigo. Tierras antiguas de paso, archivos de alianza, un bastión menor en la frontera de Niebla. Cada una de esas palabras volvía a mí como si no estuviera hecha para mi historia, sino para una leyenda ajena. Yo, la joven a la que habían enseñado a ocupar poco espacio, resultaba ser heredera de una llave que otros llevaban años intentando arrebatarme sin que siquiera lo sospechara. No era extraño que no pudiera dormir. Poco antes del amanecer, alguien llamó a la puerta con 2 golpes suaves. Me puse en pie de inmediato. No sentí miedo, o quizás sí, pero ya no era el miedo antiguo, ese que paraliza. Era un temblor distinto, el que acompaña a lo importante. La puerta se abrió y apareció la señora de Robenmark. Llevaba una capa de lana oscura sobre los hombros y la severidad habitual en el rostro, pero sus ojos mostraban una suavidad inesperada. «Habéis pasado la noche en vela», dijo. No era una pregunta. Asentí. «Bien»,
A veces la verdad llega con demasiado peso para dormir encima de ella. Se acercó hasta la mesa pequeña donde alguien había dejado pan recién horneado, mantequilla espesa y una copa de leche caliente con miel. Vi entonces algo que me conmovió más de lo que habría admitido. También habían colocado un peine, una cinta nueva y una capa mejor que la mía, forrada por dentro con piel suave para resguardarme del frío. No eran lujos desmedidos, eran cuidados, y yo no estaba acostumbrada a ellos. Al alba, continuó la señora, se abrirán los cofres del archivo. Menor, vuestro padrastro no ha podido impedirlo, pero antes de eso, hay alguien que desea hablar con vos. Mi corazón reconoció la posibilidad antes que mi razón. ¿El rey? Ella inclinó apenas la cabeza. En la galería de los cipreses. Y os conviene no hacerlo esperar, porque cuando decide regalar unos momentos de calma en medio del caos, es mejor tomarlos antes de que el caos recuerde dónde vive. Aquella frase casi me arrancó una sonrisa. La primera sonrisa verdadera en mucho tiempo. Me preparé con manos menos torpes de lo habitual. La cinta nueva, de un azul apagado, sujetó mi cabello con una pulcritud que me hizo sentir distinta, no más noble, ni más bella, sino más entera. Cuando me cubrí con la capa, comprendí que estaba hecha para resistir el viento de los pasos altos, para caminar, no para exhibirse. Salí de la cámara y seguí a un paje silencioso hasta la galería de los cipreses. Era un lugar angosto, suspendido sobre el jardín interior. A través de los arcos de piedra podían verse los árboles oscuros, rectos como centinelas, y más allá, la línea blanca de la niebla extendiéndose sobre los muros exteriores. El cielo apenas comenzaba a aclararse. El amanecer no había traído color todavía, solo esa luz grisácea que vuelve honestas todas las cosas. Él estaba allí, de espaldas, con una mano apoyada en la piedra fría del pretil. No llevaba corona. Aquello me impresionó más que si la hubiera llevado, porque sin ella seguía siendo indudablemente rey. Al oír mis pasos, se volvió. Sus ojos recorrieron mi rostro apenas un instante, como comprobando algo que no se permitía nombrar. No había posesión en esa mirada, ni condescendencia, solo una atención tan limpia que me obligó a detenerme a cierta distancia para recuperar el aliento. «Os habéis levantado antes que el sol», dijo. «No creo que el sol pudiera dormir sabiendo lo que lo espera esta mañana». La respuesta se me escapó sin pensarlo. Por un breve segundo temí haber sido insolente, pero entonces una expresión casi imperceptible suavizó su boca. «Me alegra descubrir», respondió, «que también sabéis luchar con frases». Me quedé quieta. El aire entre nosotros estaba lleno de frío y de algo más difícil de nombrar. «No os he agradecido lo suficiente», dije al fin. «No me debéis gratitud por impedir una injusticia. Tal vez no por impedirla», respondí, reuniendo valor, «pero sí por no tratarme como una carga mientras lo hacíais». Sus ojos no se apartaron de mí. Eso sería ofenderos. Nadie había hablado así conmigo, no de forma tan sencilla. Me acerqué un poco al pretil. La niebla del jardín subía lentamente, envolviendo la base de los cipreses hasta hacerlos parecer árboles nacidos de una nube silenciosa. «Anoche dijisteis que no irrumpiríais en la vida de alguien sin ser llamado», murmuré. «Y sin embargo vinisteis». «Sí, porque de verdad». Hubo un silencio breve, no evasivo, profundo. «Porque cuando me llegó noticia de lo que estaban haciendo con vuestro nombre», dijo al fin, «recordé algo que vi hace muchos años y que no he olvidado jamás. Una mujer defendiendo su dignidad sin estruendo, solo con firmeza. Anoche, cuando os vi en el salón, comprendí que la hija de aquella mujer estaba a punto de ser encerrada detrás de la misma cortesía que destruye sin ensuciarse las manos. No podía mirar hacia otro lado. Bajé la vista. El broche de plata de mi capa reflejó la primera claridad del día. «¿Y si yo os hubiera rechazado?», pregunté en voz baja. «Si os hubiera dicho que no os entrometierais, ¿habríais insistido?». «No». Levanté la cabeza sorprendida. «¿No?». «No obligo a confiar». Su voz seguía siendo serena, pero llevaba debajo una convicción tan firme como la piedra. «Puedo defender una frontera, puedo frenar una firma, puedo ordenar que se abra un archivo, pero no tomo la voluntad de nadie y la visto de protección. Otros hombres ya hacen eso demasiado bien». No supe qué contestar. Sentí una presión tibia detrás de los ojos, y odié un poco que la emoción me sorprendiera de ese modo. Volví el rostro hacia el jardín para que no lo notara con claridad. «Entonces haré algo que nunca me enseñaron a hacer», confesé. «¿Qué cosa?». «Elegir sin miedo a disgustar». El silencio que siguió no fue incómodo, fue casi solemne. Cuando me atreví a mirarlo otra vez, vi en su expresión algo nuevo. No poder, no vigilancia, respeto, y ese descubrimiento me conmovió más que cualquier elogio habría podido hacerlo. «Esta mañana», dijo,
En la sala del archivo habrá documentos, testigos y hombres que querrán reducirlo todo a sellos, fechas y reglas. Dejarán fuera lo más importante si se lo permitís. ¿Qué es lo más importante? Que no sois un objeto de disputa, sois la heredera viva de vuestra propia historia. La frase se instaló dentro de mí como una llama pequeña, persistente. ¿Y si no sé ser esa mujer todavía? Entonces empezad siendo la que no agacha la cabeza cuando la verdad le pertenece. No sé cuánto tiempo permanecimos allí, con el amanecer creciendo entre los arcos y la niebla retirándose poco a poco del jardín. En otro tiempo, una cercanía así me habría parecido imposible, no porque estuviéramos solos, sino porque nunca me había sentido segura dentro del silencio con un hombre. Siempre esperaba exigencia, juicio o doblez. Con él no. Con él el silencio parecía un lugar donde podía respirar. «Hay algo más», dijo de pronto. Mi corazón dio un vuelco involuntario. «¿Qué cosa?» «Cuando esto termine, muchos intentarán deciros qué hacer con lo que recuperéis. Algunos lo harán con amabilidad, otros con autoridad, algunos incluso con afecto aparente». Lo escuché con atención. «¿Y vos?», pregunté. «¿También intentaréis decírmelo?» El viento movió apenas el borde de su capa. «No», respondió, «pero sí os pediré una cosa. Esperé, que no os empequeñezcáis otra vez para que otros se sientan cómodos». No estaba preparada para esa petición, porque no era una exigencia política, no era un mandato de rey, era algo más personal, más íntimo, casi una promesa entregada al revés. Lo miré como si fuera la primera vez, y por primera vez pensé no solo en lo que me estaba devolviendo, sino en quién era él cuando nadie lo observaba desde un trono. Antes de que pudiera responder, sonaron pasos al fondo de la galería. El guardia del emblema real apareció y se detuvo a prudente distancia. «Majestad», anunció, «la sala del archivo está lista. El escribano de Ardel ha traído otros 2 cofres, y don Edrán exige que se posponga la revisión». El rey ni siquiera giró el rostro. «Se le negará». «Sí, señor». El guardia se retiró. Quedamos otra vez solos, pero solo por un momento. La mañana nos reclamaba. Respiré hondo. Entonces ha llegado la hora. Sí, di un paso atrás, dispuesta a seguirlo hacia la sala donde quizá descubriría hasta dónde alcanzaba el engaño de mi padrastro. Pero antes de movernos, él dijo mi nombre, no mi título, no heredera, no dama, mi nombre, y lo pronunció con una gravedad tan suave que por un instante todo el castillo, toda la niebla, todo el miedo perdió importancia. «Pase lo que pase dentro de esa sala», dijo, «recordad que ya no estáis sola». Sentí que el aire me faltaba de una forma extraña. Y, «Dulce», no respondí enseguida, porque si lo hacía demasiado rápido mi voz me traicionaría. Cuando por fin logré hablar, fue apenas un murmullo. «Lo recordaré». Entonces echamos a andar juntos hacia la verdad, y mientras descendíamos por la escalera de piedra hacia los archivos donde otros habían escondido mi pasado, empecé a sospechar que el verdadero cambio en mi vida no era solo recuperar una herencia, era haber encontrado, en medio de un reino de sombras educadas, a un hombre cuya presencia no me pedía menos de mí misma. La sala del archivo estaba enterrada en lo más antiguo del castillo, donde el frío parecía venir no del invierno, sino de los años. Descendimos por una escalera estrecha, iluminada por lámparas de aceite que desprendían una luz amarilla y cansada. A cada paso sentía que me acercaba no solo a unos cofres y pergaminos, sino a la parte de mi vida que otros habían mantenido bajo llave mientras yo aprendía a pedir poco para no perderlo todo. Cuando entré, ya estaban allí la señora de Robenmark, el escribano de Ardel, 2 testigos de la casa real y mi padrastro, rígido como una estatua mal tallada. Lord Sebran no había sido admitido. Aquello, por sí solo, me devolvió un poco de aire. Comprendí que el rey no pensaba permitirle seguir disfrazando de cortesía lo que siempre había sido ambición. La estancia era alargada y baja de techo. Las paredes estaban cubiertas por estanterías de madera oscura, y en el centro aguardaban 3 cofres abiertos sobre una mesa reforzada con hierro. Había allí pergaminos enrollados, mapas sujetos con cintas viejas, libros de cuentas y pequeños estuches de madera cerrados con cierres metálicos. El olor a cuero, cera y papel antiguo era tan denso que casi parecía una presencia. El rey tomó su sitio al extremo de la mesa, pero antes de sentarse me miró, como si quisiera recordarme en silencio lo que me había dicho en la galería, no agachar la cabeza, no empequeñecerme otra vez. Aquel gesto sencillo me sostuvo más que el brasero encendido junto al muro. «El registro comenzará ahora», anunció uno de los testigos. El escribano de Ardel abrió el primer cofre y empezó a extraer documentos con manos cuidadosas. Leyó inventarios, nombres de propiedades, límites de paso,
acuerdos de escolta en tiempo de invierno. Mi mente intentaba seguirlo todo, pero había demasiadas palabras antiguas, demasiadas fechas, demasiadas pruebas de una vida que me había sido negada. Entonces apareció un pergamino más grueso que los demás, atado con una cinta verde ennegrecida por el tiempo. El escribano lo sostuvo un instante y frunció el ceño. Este documento pertenece a la sucesión de la casa materna. Mi pecho se tensó. «Lidlo», ordenó el rey. La voz del escribano resonó con nitidez en la sala. Era un acta de custodia. Mi madre, años atrás, había dejado establecido que, si ella faltaba antes de que su hija alcanzara plena mayoría ante testigos de frontera, el patrimonio vinculado al bastión de niebla y a sus archivos de paso quedaría en administración temporal. Temporal. Esa palabra me atravesó como una flecha de luz. Temporal, no transferido, resguardado, no entregado. El administrador provisional nombrado en el texto era Don Edran. Volví la cabeza despacio hacia mi padrastro. Él no me miró. La administración temporal, continuó leyendo el escribano, queda sujeta a la restitución total cuando la heredera reclame su nombre y sus derechos ante testigos legítimos. Se hizo un silencio de piedra. Nadie tuvo que explicármelo. Lo entendí de golpe. Mi padrastro jamás había sido dueño. Nunca. Había sido guardián por obligación y se había comportado como señor absoluto porque le resultó fácil. Porque una niña sola no discute pergaminos que nunca le enseñan. Porque el miedo, cuando se cultiva desde temprano, es la cerradura más barata. Hay más, dijo el escribano. Sacó entonces una hoja doblada dentro del mismo documento. Al desplegarla, todos guardaron silencio. No era un registro de cuentas ni una cláusula legal. Era una carta. La letra parece de la dama. Fallecida, murmuró la señora de Rovensmark. Mis manos empezaron a temblar. No había visto la escritura de mi madre desde el invierno de su muerte. La reconocí antes de que nadie pronunciara una sola palabra. Aquellas curvas sobrias, aquellos trazos firmes, eran suyos. Fue como si una puerta sellada dentro de mí se abriera sin aviso. Si la heredera estuviese presente, dijo el rey con suavidad, la carta le pertenece antes que a nadie. Todos me miraron. Sentí que el cuarto entero retrocedía mientras yo daba un paso hacia la mesa. El escribano vaciló apenas antes de tenderme la hoja. La tomé con cuidado reverente, como si el papel pudiera deshacerse entre mis dedos. Tardé un momento en reunir aire suficiente para leer. Mi hija, si estas palabras llegan a tus manos, significa que el tiempo me fue negado antes de lo que merecíamos. Quise dejarte más que tierras o muros. Quise dejarte certeza. Si alguna vez te hacen creer que vales menos por ser callada, recuerda esto. El silencio no es debilidad cuando guarda dignidad, pero tampoco permitas que otros lo usen para enterrarte viva. Lo que pertenece a nuestra casa no es solo piedra, senda o archivo. Es la obligación de abrir el paso cuando el invierno cierra caminos y de proteger a quienes no tienen voz ante quienes sí tienen sello. Si reclamas este nombre, no lo hagas por orgullo vano. Hazlo para que nadie convierta la herencia en cerrojo. Confía despacio, ama con cuidado, pero cuando reconozcas a alguien que no te exija empequeñecerte para permanecer a su lado, no confundas la paz con miedo. Tú sabrás distinguirlo mejor que yo. Tu madre. No sé cómo conseguí terminar la lectura sin romperme la voz. El temblor me subió desde el pecho hasta la garganta, y durante un instante tuve que cerrar los ojos para seguir en mi pie. No lloré de inmediato. Fue algo más hondo que el llanto, como si todos los inviernos pasados sin ella se hubieran levantado al mismo tiempo para mirarme. Cuando al fin alcé la vista, descubrí que la sala había cambiado, no por los muebles ni por la luz, por el peso moral de lo que allí acababa de revelarse. Mi madre no solo había dejado una casa, había dejado un mandato de dignidad, y mi padrastro lo había ocultado mientras me enseñaba a creerme poca cosa. ¿Negaréis también esto?, pregunté, mirando a don Edran. Él mantuvo la mandíbula tensa. Una carta no administra un bastión. No, respondió el rey antes que yo, pero sí demuestra intención, deber y conciencia de la herencia. Y el acta ya ha hablado. Mi padrastro apoyó ambas manos sobre la mesa. La joven no está preparada. No conoce la frontera. No sabe tratar con casas de paso ni con inviernos de escasez. Yo mantuve el orden cuando otros habrían dejado que todo cayera. Mentís, dije. La palabra salió de mí con una calma que me sorprendió. Todos guardaron silencio. Mentís, repetí, más firme. No mantuvisteis el orden. Me apartasteis de cada documento, de cada conversación y de cada testigo que pudiera decirme la verdad. Me vestisteis de gratitud obligada, mientras usabais mi nombre, como si fuera una llave guardada en vuestro bolsillo. Vi como una sombra de furia
breve y desnuda, le cruzaba el rostro, la misma que yo había conocido en privado cuando me atrevía a pensar en voz alta. Pero aquí no podía levantarla contra mí, aquí había testigos, aquí ya no bastaba con imponer silencio. El rey miró entonces al segundo cofre. Abridlo. Dentro había mapas del paso de niebla, sellos viejos y registros de suministro. También un pequeño estuche de nogal con un cierre gastado. El escribano lo abrió y extrajo un anillo de sello. Lo reconocí por un dibujo que mi madre me trazó una vez en harina sobre la mesa de la cocina, cuando yo era niña y el invierno duraba demasiado. Una rama entrelazada, igual que el broche que llevaba al pecho, pero más compleja. Se me cortó la respiración. El sello de la casa materna, anunció el escribano. Debió haberse entregado a la heredera al alcanzar la edad prevista, añadió la señora de Rovensmark. Todos miraron a don Edran. Él no respondió. No hizo falta. Yo extendí la mano. No pedí permiso. El escribano depositó el anillo sobre mi palma con respeto solemne. Era más pesado de lo que imaginaba. Frío al principio, luego tibio, como si despertara al contacto de mi piel. No era magia, no era prodigio, era algo más poderoso por ser real. Prueba, legitimidad, continuidad. Mis dedos se cerraron alrededor del sello, y con ese gesto supe que no habría regreso posible a la vida anterior. El rey se puso en pie. Queda sentado ante testigos que la heredera ha reclamado su nombre, su sello y su derecho de restitución. Las palabras resonaron en las vigas bajas de la sala. Mi padrastro palideció. Esto no termina aquí, dijo, y por primera vez en muchos años no sonó invencible. Sonó desesperado. No, respondí antes que nadie. Aquí empieza. No sé de dónde vino esa fuerza. Tal vez de la carta. Tal vez del peso del anillo en mi mano. Tal vez de la forma en que el rey me observó entonces, sin apropiarse de mi voz, pero reconociéndola como propia. El escribano siguió revisando el contenido del cofre. Entonces encontró un último mapa, más antiguo, marcado con tinta roja ya casi parda. La frontera de niebla aparecía dibujada con trazos precisos, y sobre el bastión menor había una anotación reciente, escrita por otra mano. El rey tomó el mapa. Sus ojos se endurecieron apenas. ¿Qué ocurre?, pregunté. Me miró de inmediato. Vuestro bastión no está vacío. Sentí que el anillo pesaba el doble en mi mano. ¿Quién está allí? No lo sabemos aún, pero alguien ha ocupado el lugar antes de que pudierais reclamarlo. El frío del archivo pareció subir desde el suelo hasta mis huesos, y comprendí, con el corazón apretado y la verdad todavía ardiendo dentro de mí, que recuperar mi nombre no era el final de la lucha, era apenas la puerta de entrada. El mapa tembló entre los dedos del rey solo un instante, pero yo lo vi. No era miedo, era la clase de tensión que nace cuando una verdad recién recuperada descubre, detrás de sí, otra puerta cerrada. ¿Quién lo ocupa?, repetí. La anotación no da nombre, respondió. Solo indica presencia estable, suministro reciente y cierre parcial del paso bajo autoridad no declarada. La señora de 1900. Rovensmark frunció el ceño. Eso significa una cosa muy simple, dijo. Alguien se instaló allí confiando en que la heredera jamás aparecería. Sentí que el aire del archivo se volvía más estrecho. Don Edran guardó silencio, demasiado silencio. Lo miré. Su rostro intentaba sostener la misma compostura de siempre, pero ya no le quedaba el control elegante de otras veces. Estaba calculando, buscando una salida entre pergaminos que, por primera vez, ya no obedecían sus manos. «Lo sabíais», dije. No fue una acusación lanzada al azar, fue certeza. Él no respondió de inmediato. Bajó la vista al mapa, luego al sello que aún descansaba en mi palma, y por fin dijo con una frialdad cansada. «Sabía que había movimiento, no quién lo dirigía, y no me lo dijisteis. No había razón para inquietaros con asuntos que no podíais resolver. Aquella frase habría tenido poder sobre mí una semana antes, tal vez incluso el día anterior, pero ahora, con la letra de mi madre todavía viva en mi memoria y el anillo de la casa antigua cerrándose en mi mano como una promesa, solo me produjo una claridad amarga. No, respondí. No queríais inquietarme, queríais mantenerme ignorante. El rey enrolló el mapa despacio. Basta. No alzó la voz. No hizo falta. El archivo entero obedeció a esa sola palabra. Don Edran permanecerá bajo custodia discreta hasta que concluya la revisión completa de los documentos, continuó. Nadie de su casa enviará mensajes ni recibirá visitas sin supervisión. Mi padrastro dio un paso. Majestad, protesto contra un trato tan humillante. La señora de Rovensmark habló antes de que el rey tuviera que hacerlo. La humillación habría sido obligarla a vivir y morir sin saber que su nombre seguía en pie. Esto es apenas consecuencia. El silencio posterior fue tan definitivo que don Edran comprendió lo inútil de insistir. 2 guardias aparecieron en la puerta. No lo tocaron con brusquedad, ni siquiera lo apresuraron, pero la sola presencia de la autoridad real lo redujo, por primera vez en mi vida,
a lo que en realidad era, un hombre que había vivido demasiado tiempo detrás de un privilegio prestado. Lo vi salir del archivo sin volver la vista hacia mí, y no sentí triunfo, sentí otra cosa, dolor, sí, porque incluso cuando la justicia llega, no devuelve los años perdidos, no borra las mesas donde una comió en silencio, las noches en que dudó de su propio valor, los días enteros vividos en una casa donde la ternura era tratada como gasto innecesario. Me quedé quieta, con la carta de mi madre doblada junto al pecho, mientras el escribano seguía ordenando los documentos. Entonces el rey se volvió hacia mí. «Debemos partir antes del mediodía». Levanté la vista. «¿Al bastión?» «Sí». La respuesta me atravesó con un temblor que no supe si era miedo o ansia. La señora de Rovensmark asintió. «Cuanto más tiempo pasemos aquí, más oportunidades tendrán otros de adelantarse. Si el paso está ocupado, lo sabrán pronto en las casas vecinas». Miré otra vez el mapa. La frontera de niebla se extendía en una franja irregular al norte del castillo, como una cicatriz blanca entre bosques negros y laderas de piedra. El bastión menor se alzaba justo donde varios caminos de invierno se cruzaban antes de internarse en la parte más difícil del valle. Mi madre había llamado llave a aquel lugar sin que yo lo supiera, y ahora alguien lo estaba usando. «Yo iré», dije, antes de que nadie me preguntara. El rey no pareció sorprendido. Lo esperaba. Salimos del archivo con el eco de las decisiones aún vibrando en las paredes. El castillo ya estaba despierto. En los corredores, los sirvientes se apartaban con reverencias rápidas. Algunos fingían no mirarme, otros no podían ocultar la curiosidad. Ya corrían rumores, sin duda. La joven silenciosa, el pergamino, el rey, la herencia. Los salones viven de eso. Transforman la verdad en murmullo antes incluso de comprenderla. Pero aquella vez, el rumor no me aplastó. Cruzamos el patio principal mientras se preparaban los caballos. El cielo seguía gris, de un gris denso que parecía hecho para el invierno de las historias antiguas. Las almenas proyectaban sombras largas sobre la piedra húmeda. Y la niebla, al retirarse, dejaba el mundo medio revelado, como si todavía dudara de su propia forma. La señora de Rovensmark me ayudó a ajustarme una capa más gruesa, de lana oscura y broche firme. No dijo palabras tiernas. No las necesitaba. El gesto bastó. «Llevad la carta con vos», murmuró. «Hay días en que una herencia pesa. Conviene recordar por qué se sostiene». Asentí. El rey ya estaba junto a su caballo, hablando con el guardia del emblema real y con otros 2 hombres que irían con nosotros. No era una escolta grande, otra elección inteligente. Demasiados jinetes habrían anunciado miedo o guerra. Pocos, en cambio, significaban algo distinto, precisión. Cuando me acerqué, él interrumpió la conversación y se volvió hacia mí. «El camino no será cómodo», dijo. «La subida al paso se vuelve áspera después de la tercera colina». «No he vivido entre comodidades», respondí. Una leve sombra de aprobación cruzó su expresión. «No», dijo, «eso ya lo sé. Monté con ayuda de un estribo bajo. Hacía años que no cabalgaba lejos del entorno de la casa de mi padrastro. Y aún así, el cuerpo recordó con una facilidad triste algo que la vida casi me había borrado. De niña, mi madre insistía en que aprendiera a sostenerme sobre una silla de montar, incluso con viento fuerte. Decía que una mujer debía saber regresar por sí misma si el mundo decidía cerrarle puertas. Pensé en ello mientras salíamos por la puerta norte del castillo. El camino ascendía entre bosques oscuros, árboles desnudos y peñascos, donde el hielo se acumulaba en vetas opacas. No era un paisaje amable, pero era hermoso de una forma severa, antigua, el tipo de belleza que no intenta agradar, solo existir. Comprendí por qué la gente de corte le temía tanto al norte. Allí nada estaba hecho para la comodidad de los salones. Todo exigía presencia verdadera. Durante la primera parte del trayecto, nadie habló demasiado. Los cascos sobre piedra húmeda, el resoplido de los caballos y el roce de las capas bastaban para llenar el aire. El rey cabalgaba a mi lado, un poco por delante cuando el sendero se estrechaba, un poco más, cerca cuando la pendiente se complicaba. Nunca para invadirme, siempre para asegurarse, sin hacerlo obvio, de que yo no quedara expuesta. Ese cuidado discreto empezó a resultarme más conmovedor que cualquier gesto abierto. Al llegar a la segunda colina, el viento se volvió más duro. Tiré de la capa hacia el cuello y seguí adelante. El rey bajó la vista hacia mis manos. «Están frías. Sobrevivirán». Sacó entonces de su montura un par de guantes, de cuero forrado, y me los ofreció. «No discutiré esto con vos»,
Lo dijo con tanta serenidad que casi me reí. ¿Siempre habláis así cuando queréis ganar? Solo cuando la razón me ahorra esfuerzo. Tomé los guantes. Conservaban un calor tenue, como si hubieran esperado ese momento. Al ponerlos, sentí una calidez inesperada que me subió hasta el pecho, por motivos que no tenían nada que ver con el cuero. Gracias, murmuré. No me debéis esa palabra. Cada vez que intento que no enferméis, entonces empezaréis a oírla menos. Eso me preocuparía más. Lo miré de reojo. El invierno no impide ciertas cosas, solo las vuelve más nítidas. Seguimos avanzando. A mediodía paramos junto a una roca grande, donde el viento cedía un poco. Compartimos pan oscuro, queso seco y agua tibia guardada en una vasija envuelta en paño. Nada del otro mundo. Y, sin embargo, fue una de las comidas más extrañas de mi vida, no por lo que había sobre la tela extendida, sino por la paz que sentí sentada a poca distancia de él, sin deber representar un papel, sin medir cada respiración para no incomodar a nadie. Mi madre escribió que el bastión debía proteger a quienes no tienen voz ante quienes sí tienen sello, dije después de un rato. El rey me observó con atención. Era una mujer sabia. Yo creía que el mundo solo recordaba a los hombres que levantan murallas. Las murallas se olvidan, respondió. La forma en que alguien usó una puerta, no tanto. Guardé esa frase en silencio. Al caer la tarde, divisamos por fin la frontera de niebla. No era magia ni prodigio, solo un fenómeno del valle. El frío, el río oculto y las laderas cerradas atrapaban una neblina persistente que se alzaba entre las piedras como si el mundo respirara por grietas invisibles. En medio de ese paisaje apareció, al fin, el bastión. Pequeño, severo, construido sobre una altura rocosa. No tenía la grandeza de los castillos cantados por los trovadores, pero poseía algo más importante. Estaba hecho para resistir. Sus muros cuadrados, su torre corta y su puerta reforzada dominaban el paso estrecho por donde los viajeros debían cruzar cuando el invierno cerraba rutas menores. Y sobre la torre ondeaba un estandarte que yo no reconocí. No pertenecía a mi madre. No, pertenecía al rey. No pertenecía a la casa de mi padrastro. Era gris oscuro, con una marca blanca en forma de media luna partida. El guardia del emblema real acercó su caballo. No me gusta. A mí tampoco. El rey levantó una mano y detuvo la pequeña comitiva antes de que nos vieran desde la muralla. Nos acercaremos solo nosotros dos, dijo. Los demás esperarán entre los pinos. Lo miré de inmediato. Yo no me quedaré atrás. Ya lo suponía. Había algo en su voz que me hizo olvidar el frío por un instante. Avanzamos juntos por el último tramo del camino, entre piedras heladas y hierba quebradiza. Cuando estuvimos lo bastante cerca, la puerta del bastión no se abrió, pero alguien apareció arriba, en el adarve. No era un soldado, no era un mercenario, era una mujer de cabello blanco, envuelta en una capa de viaje, que se inclinó sobre la piedra y me miró como si llevara años esperándome. Luego dijo, con una voz clara que atravesó la niebla y me dejó el corazón inmóvil: habéis tardado mucho, hija de su sangre. Vuestra madre me pidió que os entregara la verdad solo cuando vinierais acompañada por el hombre correcto. Y entonces sus ojos se alzaron hacia el rey. La niebla pareció detenerse a nuestro alrededor cuando aquella mujer habló desde lo alto del bastión. El viento arrastró el borde de su capa blanca, y durante unos años, un instante tuve la sensación de estar frente a una parte olvidada de la vida de mi madre, una parte que había permanecido en silencio mientras yo crecía entre medias verdades. El rey no se movió, tampoco sus hombres, ocultos entre los pinos más abajo. Solo yo avancé un paso, incapaz de contener la mezcla de incredulidad y ansia que me apretaba el pecho. ¿Quién sois?, pregunté. La mujer apoyó ambas manos en la piedra del adarve y me observó con una tristeza serena. Fui la guardiana de paso de vuestra madre durante 9 inviernos. Mi nombre es Sereda. Ella me dejó aquí cuando comprendió que su casa empezaba a llenarse de ojos ajenos y manos impacientes. Mi respiración se volvió más lenta, como si cada palabra tuviera que encontrar su lugar dentro de mí antes de permitirme seguir oyendo. Mi madre murió creyendo que yo quedaría sola, murmuré. No, respondió Sereda. Murió temiendo que os hicieran creer eso. Sentí que aquella frase abría la última cerradura que aún quedaba en mi corazón. Durante años había pensado que el gran legado de mi madre era el recuerdo de su dignidad. Ahora comprendía que había hecho más, mucho más. Había dejado el camino preparado, no para rescatarme de todo dolor, sino para que un día pudiera regresar hasta mí misma. El rey se colocó entonces a mi lado, sin invadir el momento, sin robármelo. «Bajad la puerta», dijo con calma. «La heredera ha venido a reclamar lo suyo». Sereda inclinó la cabeza. «Lo sé, y también sé que no habría entrado sola». Desapareció de la muralla. Un
momento después se oyó el ruido de cerrojos antiguos, cadenas pesadas y madera que llevaba demasiado tiempo cerrada. La gran puerta del bastión se abrió hacia adentro con un gemido grave. Entramos. El patio interior era austero, casi desnudo. No había lujo alguno, solo piedra, barriles de agua cubiertos, una galería baja y una torre cuadrada. Aún así, el lugar no transmitía abandono, transmitía espera, como si cada muro hubiera permanecido en pie no por costumbre, sino por lealtad. Sereda nos condujo hacia una sala pequeña junto a la torre. Ardía un fuego discreto en el hogar, y sobre una mesa de madera había un cofrecillo de nogal, una lámpara de aceite y varios pliegos atados con hilo oscuro, todo en aquella estancia parecía preparado desde hacía años para una llegada que no sabían cuándo ocurriría. Decid la verdad completa, pedí en cuanto se cerró la puerta. La anciana asintió despacio. Vuestra madre supo que don Edran no tardaría en intentar controlar el nombre, la casa y el paso. No porque fuera un hombre de gran inteligencia, sino porque era uno de esos hombres que confunden tutela con posesión. Por eso dividió el legado en 3 partes. La primera quedó en los archivos, la segunda, aquí, la tercera, se interrumpió y miró al rey. La tercera dependía de una condición. Yo sentí que el corazón me golpeaba con fuerza renovada. ¿Qué condición? Sereda me sostuvo la mirada. Que no llegarais acompañada por un hombre que quisiera tomar el bastión por vos. Nadie habló. Mis ojos fueron hasta el rey casi por voluntad propia. Él mantuvo la serenidad, pero había en su expresión una atención profunda, tan honda que me dejó sin defensa. Vuestra madre escribió, continuó Sereda, que su hija había nacido con una inclinación peligrosa para la bondad, y que el mundo intentaría convertir esa bondad en sumisión. Dijo que solo debían entregarse todos los documentos, si la heredera llegaba con alguien cuya presencia no la empequeñeciera. La carta de mi madre ardió contra mi pecho como si pudiera oírla otra vez. No, confundas la paz con miedo. Tú sabrás distinguirlo mejor que yo. El silencio en la estancia se volvió tan íntimo que casi me resultó difícil respirar. No por vergüenza, por emoción. ¿Y si yo hubiese llegado sola? Pregunté al fin. También habría recibido lo que es vuestro, respondió Sereda. Pero vuestra madre dejó esa nota porque conocía el peso del corazón. Sabía que un bastión no es solo piedra ni paso, es también elección. Quería que, si algún día entregabais vuestra confianza, no fuera por necesidad ni gratitud, sino porque habríais reconocido a alguien capaz de caminar a vuestro lado sin reducir vuestra voz. No pude hablar de inmediato. Me volví hacia el fuego para que no vieran con claridad lo que me ocurría por dentro. Había dolor en aquello. Sí. El dolor inmenso de no poder abrazar a mi madre y decirle que, aunque tarde, había entendido. Pero también había una paz nueva, luminosa en medio de la severidad del invierno. Sereda abrió el cofrecillo de nogal. Dentro no había oro ni joyas deslumbrantes. Había algo mucho más valioso, el sello mayor de la casa, 3 cartas cerradas y un pequeño manojo de llaves antiguas de hierro ennegrecido. Estas llaves abren los depósitos del paso, el archivo alto de la torre y la cámara de relevo donde se guardaban víveres para viajeros atrapados por la nieve, explicó. El bastión fue construido para eso, para resguardar, para sostener, no para exhibirse. Tomé las llaves con ambas manos. Pesaban más que el anillo. Pesaban como la realidad, como la continuidad, como la vida que me habían querido negar. ¿Quién ocupó este lugar antes de mi llegada?, pregunté. Sereda me respondió sin rodeos. Un administrador menor enviado por intermediarios de la casa de Ardel. No logró dominar el bastión del todo porque quienes aún eran leales a vuestra madre jamás le entregaron las cámaras principales, pero usó el paso para cobrar favores y cerrar rutas cuando le convenía. Huyó esta mañana, en cuanto supo que el rey había abierto los archivos. El rey dejó escapar una exhalación leve. Entonces aún estamos a tiempo de reparar el daño. Sereda asintió. Sí, pero el bastión necesita una presencia legítima. No bastará con un decreto enviado desde un salón. Lo supe en cuanto la oí. Recuperar mi nombre no terminaba en el momento de pronunciarlo. Iba a exigirme vivir a su altura. Me acerqué a la ventana estrecha de la sala. Desde allí podía verse el sendero de niebla, las piedras húmedas, los pinos inclinados por el viento y el tramo del camino donde tantas personas habrían esperado auxilio en los inviernos más duros. Pensé en mi madre, en su manera de entender la dignidad, no como un adorno, sino como una tarea. Pensé en todas las veces que me habían hecho creer que mi valor dependía de ser escogida por otros, y comprendí, por fin, que mi vida no empezaba cuando alguien me amaba, empezaba cuando yo misma dejaba de abandonarme. Me giré despacio. He vivido demasiado tiempo como si mi lugar en el mundo fuera un favor prestado, dije. No volveré a hacerlo.
Sereda inclinó la cabeza con emoción contenida. Entonces vuestra madre no esperó en vano. El rey seguía a Muta, unos pasos de mí, en silencio. Pero aquel silencio no era vacío, era compañía. Una compañía tan firme que me daba valor incluso antes de tocarme. Lo miré. Vos dijisteis que no me diríais qué hacer con lo que recuperara, y no lo haré. Bien, respondí, acercándome un poco, porque ya lo he decidido. El bastión volverá a abrir sus depósitos. El paso no se usará para encerrarle el camino a nadie por codicia. Quiero que el nombre de mi madre vuelva a significar amparo, no ausencia. Por primera vez desde que lo conocí, vi algo más claro que una sombra de sonrisa tocar sus labios. Es una decisión digna de vos. Aquellas palabras, tan simples, me tocaron con una ternura inesperada. Sereda recogió los documentos y dejó sobre la mesa la última carta cerrada. Esta, dijo, no es de vuestra madre, es mía. Debía entregárosla solo si reconocía, en vuestros ojos, que el miedo ya no gobernaba vuestra voluntad. Tomé la carta y la abrí. No era larga. Decía que el bastión siempre necesitaría aliados, pero que una alianza justa nunca nace del temor. Decía también que quien custodia un paso aprende pronto a distinguir entre quienes llegan para exigir y quienes llegan para sostener. Y terminaba con una frase que me hizo cerrar los ojos un instante. No temáis el amor, si llega sin pedir que olvidéis quién sois. Cuando volví a mirar al rey, supe que no había nada del antiguo temblor en mí. Seguía habiendo emoción, seguía habiendo incertidumbre, pero ya no miedo. Quisiera hablar con vos a solas, dije. Sereda entendió antes de que terminara la frase, hizo una reverencia leve y salió de la sala sin una palabra, cerrando la puerta tras de sí. Quedamos solos junto al fuego y la mesa de las llaves. Nunca el silencio me había parecido tan vivo. Él fue el primero en hablar. Sí, preferís que me retire del bastión cuando todo quede asegurado. Lo haré, negué despacio. No quiero que os retiréis porque temáis pesar sobre mi elección. Sus ojos se fijaron en los míos con una intensidad serena. Entonces decidme qué queréis. Respiré hondo. Afuera, el viento rozó la piedra del bastión como un murmullo antiguo. Quiero aprender este lugar. Quiero devolverle su propósito. Quiero que mi nombre deje de ser una herramienta en manos ajenas. Y quiero hacerlo sin volver a convertirme en alguien pequeña por costumbre. Tragué saliva. Pero también sé algo más ahora. ¿Qué cosa? Di un paso hacia él. Que desde la noche en que os pedí que fingierais conocerme, nunca habéis fingido nada. Habéis visto en mí algo que yo misma estaba olvidando. Y cuando estoy a vuestro lado, no me siento menos. Me siento más verdadera. Durante un instante no hubo mundo fuera de esa estancia. Él no se movió enseguida, como si entendiera el peso sagrado de no tomar ni un centímetro que yo no le ofreciera primero. Lo mismo me ocurre con vos, dijo al fin, y la gravedad suave de su voz me desarmó por completo. No porque seáis herencia, ni bastión, ni nombre antiguo, sino porque tenéis la rara fuerza de volver limpio aquello que otros han ensuciado con ambición, y porque, desde que os vi en aquel salón, no he dejado de pensar que la paz no siempre llega como descanso. A veces llega como una persona ante la que uno no necesita endurecerse. Sentí que los ojos se me llenaban, pero no aparté la mirada. No hubo beso arrebatado ni promesa precipitada. Nada indigno de lo que habíamos atravesado. Solo verdad. Le ofrecí mi mano. Él la tomó con una reverencia casi íntima, como si estuviera aceptando no una concesión, sino un honor. No os pido que me salvéis, murmuré, y yo no os lo ofrecería. Bien. Una sonrisa tembló en mis labios. Entonces queda algo mejor. Caminar a vuestro lado, respondió. Asentí. Sí, afuera, las campanas del bastión sonaron por primera vez en muchos años, no con estruendo de guerra ni anuncio de fiesta, sino con la firmeza clara de una casa que vuelve a reconocer a los suyos. Salimos juntos al patio. La niebla se había abierto lo suficiente para dejar entrar una franja de luz pálida sobre las piedras. Sereda aguardaba junto a la torre. Los hombres del rey, más allá, ya hablaban con los guardianes del paso para reabrir los depósitos y registrar las rutas cerradas. Todo empezaba a moverse, no hacia el pasado, hacia lo que vendría. Me detuve un instante en medio del patio y elevé la vista hacia la torre del bastión, hacia el lugar donde ya no ondeaba el estandarte ajeno. El viento esperaba. Con mis propias manos entregué el sello mayor a Sereda y tomé de vuelta el estandarte de mi madre, restaurado y guardado para este día. Lo alzamos juntas. Cuando la tela se desplegó sobre la torre, la rama entrelazada apareció contra el cielo gris como una promesa cumplida. Lloré entonces, no de tristeza solamente, no de alivio solamente. Lloré porque por fin comprendí que no había sido abandonada del todo. Había sido buscada en silencio por la memoria de mi madre, por la fidelidad de quienes la amaron bien,
y de una forma que jamás habría imaginado, por un hombre que no necesitó poseerme para reconocerme. El rey se colocó a mi lado mientras el estandarte se afirmaba en lo alto. No dijo nada. No hacía falta. Apoyé mi cabeza apenas contra su hombro. Un instante breve, sereno, suficiente para decirlo todo sin herir la dignidad de ninguno. Él permaneció quieto, dejándome elegir incluso la forma de aquel gesto. Y así, bajo el cielo de 1906. Invierno. Entendí por fin el sentido de aquella noche imposible en el salón. Yo le había pedido a un extraño que fingiera conocerme, pero el hombre que respondió no fingió. Me vio. Y gracias a eso, cuando el pasado por fin abrió sus puertas, yo ya no entré como una joven asustada que implora ser salvada. Entré como la mujer que había recuperado su nombre, su casa y el derecho de amar sin desaparecer dentro del amor. Desde aquel día, el bastión volvió a abrir sus rutas a viajeros perdidos. Los depósitos se llenaron otra vez para los inviernos duros, y los sellos de la casa antigua dejaron de ser herramientas de codicia. Aprendí el peso de cada llave, la historia de cada sendero y la responsabilidad de cada decisión. Y él volvió muchas veces, no como conquistador ni dueño, sino como el hombre que, aun siendo rey, entendió que la mayor prueba de lealtad es quedarse cerca sin invadir. Hubo estaciones de trabajo, cartas intercambiadas, consejos junto al fuego y silencios compartidos mirando la niebla subir por el valle. Hubo también, con el tiempo, una unión elegida sin prisa y sin sombra, celebrada no como salvación de una mujer desvalida, sino como el encuentro de dos voluntades enteras. Y cada vez que el viento golpea la torre en los inviernos más fríos, recuerdo la voz de mi madre, y doy gracias por haber sabido distinguirlo. Celestín, paz nunca fue ausencia de oscuridad. La paz fue encontrar, en medio de un reino de sombras, a quien jamás me pidió ser menos para poder amarme.